Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión CRE en vivo. Les habla Carolín Salazar Cáceres, especialista del área de Psicología Clínica de la CRE. El día de hoy tenemos una charla más. Hoy vamos a hablar sobre el tema Construyendo mi futuro. Vamos a empezar con una expresión que la encontré, me gustó mucho y hoy las voy a compartir con ustedes. No hay nada que puedas hacer hoy que te garantice dinero para 20 años. El dinero resuelve situaciones, pero no da sentido a tu vida. Hacer cosas que te apasionan puede abrirte muchas puertas. Si tu vida no te permite cada día jugar, bailar, reír, vivir, cambia de vida. ¿Sí? Para construir nuestro futuro, ¿qué necesitamos? Que tú seas el protagonista de tu vida. Muchas veces hemos oído que solo los protagonistas están en telenovelas, están en películas. Esto no es así. En tu vida, el protagonista eres tú. Y es importante que lo asumas de esta manera. Y junto a ello, que descubras cuál es tu vocación. ¿Sí? Muchos piensan que vocación es sinónimo de profesión. Vocación es algo que va más allá, ¿sí? La vocación es el llamado del alma, es el llamado a desplegar todas nuestras potencialidades, a poner en juego en la vida todo lo que somos, a expresarnos, ¿sí? En este despliegue de potencialidades, ¿qué vamos a mostrar? La mejor versión de nosotros mismos. No se reduce solo al área laboral, ¿sí? Sino al hacer cosas que nos gustan, que nos apasionan, que nos hacen sentir bien, tanto en un área laboral como en los hobbies o en actividades en las que se comparten con otras personas, ¿sí? Y te habrás preguntado si la vocación es el llamado interno para desplegar todas mis potencialidades, ¿qué es la profesión? La profesión es una herramienta, ¿sí? Muy importante, pero es solo una parte de la vocación. ¿Y qué nos permite la profesión? Desarrollar la vocación, ¿cierto? Bien. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿se nace o se hace la vocación? ¿Verdad que sí? Claro que sí. El ser humano no nace con una vocación. La vocación es un proceso abierto que poco a poco se va construyendo, pero esta construcción se hace de manera permanente, ¿sí? ¿Cómo se va construyendo? En interacción con personas. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una sociedad, vamos interactuando con diferentes personas, con nuestra familia, con nuestros amigos, ¿sí? Muy bien. Muy bien, nos escribe Brígida. Buenas tardes. Bienvenida, Brígida, a este compartir. Muy bien. Entonces decíamos, como la vocación es un proceso abierto, no hay recetas, ¿no? Recetas en la que me digan, tienes que hacer esto para que descubras tu vocación. Hay algunas sugerencias y orientaciones, sí, pero no es algo rígido. Tengo que seguir esto para saber, ¿no? Si realmente yo tengo estas cualidades. No es así. Pero el día de hoy vamos a compartir algunas orientaciones, ¿sí? Claves específicamente para que vayamos haciendo algunos cuestionamientos y podamos descubrir cuál es nuestra verdadera vocación. ¿Te gustaría descubrir cuál es tu vocación? Yo creo que sí. Continuamos. Con el paso del tiempo, como hemos dicho que la vocación es un proceso abierto, vamos a ir dando significado a cada experiencia de vida que vamos teniendo. Por eso decía, no es un proceso estático. Por lo contrario, permanentemente va a ir cambiando. Bien. Cuando estamos en el nivel secundario, para ti, querido estudiante, que te encuentras en cuarto o en quinto de secundaria, imagino que has tenido contacto con algunas personas y te han hecho la siguiente pregunta, ¿sí? ¿Qué vas a seguir terminando el colegio? Probablemente, si no tienes las cosas muy en claro, entonces no hay una respuesta que dar, ¿sí? Entonces, cuando te hacen esta pregunta, ¿qué va a surgir luego? Va a ir reforzándose la importancia sobre este asunto. ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? Viene la preocupación.
Por ello, resulta de gran ayuda el trabajar esa parte de orientación vocacional, ¿sí? ¿Y dónde se realiza? Justamente es un trabajo exclusivo de los psicólogos. Cuando terminemos este compartir, vamos a hacer la invitación para que tú, si estás interesado, puedas pedir esta orientación. Continuamos. Entonces, decíamos, si la vocación es un proceso abierto y se va desarrollando en cada día, ¿sí? En el transcurrir de mi vida, empecemos a trabajar en ello, ¿sí? Bien. Frente a todo lo que se ha dicho, se va sumando una interrogante. ¿Cómo podemos ir descubriendo la vocación a lo largo de la vida? También es algo que nos ha surgido en algún momento de nuestra vida y ahora estamos volviendo a plantear. Muy bien, vamos a hablar de 4 claves, ¿sí? Para poder responder esta interrogante. Clave número 1. Es importante el vínculo con nosotros mismos. ¿Recuerdas cuando hablábamos de proyecto de vida? Uno de los aspectos importantes es el autoconocimiento. En esta clave se refiere específicamente al autoconocimiento, ¿sí? Y como hemos dicho, a lo largo de nuestra vida vamos a ir encontrando cosas nuevas. Es más, nosotros mismos nos convertimos en un misterio, porque cada día vamos descubriendo algo nuevo, ¿sí? Si prestas atención, te vas a dar cuenta que esto se lleva a cabo de esta forma. Vamos evolucionando cada día, ¿sí? En este momento, ¿qué será importante? Darnos el tiempo para comenzar a reflexionar con respecto a lo que te digo. Sin embargo, como ya habíamos mencionado también antes, pasamos mucho tiempo realizando actividades que muchas veces no son productivas, ¿sí? Me refiero al estar frente a las pantallas de un celular, de un televisor o de una computadora, ¿sí? Si esto se realiza de esta manera, pues estamos dejando pasar un tiempo valioso que podríamos estar utilizando en hacer esta reflexión, en ir identificando poco a poco diversos aspectos que vamos a mencionar también aquí. Dentro de esta clave, el vínculo con nosotros mismos, ¿qué es importante conocer? ¿Cuáles son nuestras características de personalidad? ¿En algún momento tú has podido hacer una definición? ¿Cómo eres tú? Probablemente sí, pero si no lo has hecho, ahora voy a guiarte cómo hacerlo, ¿sí? Pero primero es importante que entendamos qué es la personalidad. Es un conjunto de patrones de conducta, de sentimientos, ¿sí? De pensamientos que se establecen a lo largo del tiempo y persisten. De pronto, imagínate que un día tú te sientas con mucha alegría y mañana tengas un ataque de ira, ¿sí? O al día siguiente haya otra emoción distinta. Por diferentes situaciones que vamos vivenciando, puede que se presenten emociones diversas, sí es cierto, pero conservamos cierta estabilidad. No es que los 7 días de la semana voy a experimentar 7 emociones distintas, no, ¿sí? Es normal que en situaciones estén presentes, pero se mantiene un equilibrio, una estabilidad. Bien. Entonces, si nuestra personalidad es un patrón de conductas, de sentimientos, de pensamientos, surge otra inquietud. De pronto, en mi caso, me considero que soy una persona introvertida, es decir, me cuesta entablar relaciones interpersonales con los demás, me cuesta hacer amistad. O quizás soy una persona extrovertida. Fácilmente hago amistad con personas, puedo entablar una conversación sin problemas. O probablemente te preguntes, ¿soy más activo o soy más dinámico? ¿O soy más, de repente, más tranquilo? ¿Llevo una vida más sedentaria? ¿Sí? Entonces, son algunas preguntas que te permitirían, ¿sí?, ahondar. ¿Cómo es tu personalidad? Quiero que sepas que la personalidad es un sello psicológico de cada persona que nos diferencia de los demás, ¿sí? Eso me hace ser un individuo único, ¿sí? No podemos existir 2 personas iguales en cuanto a lo que es personalidad.
esto nos va diferenciando de los demás. Bien, ya tenemos algunos comentarios. Manu, a ver, bien. Saludos para todas las personas que en este momento se han conectado y van a ir compartiendo comentarios o haciendo preguntas a lo largo de este compartir que estamos teniendo. ¿Qué más es importante conocer en este autoconocimiento? ¿Sí? Además de la personalidad, mis intereses. ¿Y qué son los intereses? Son inclinaciones o aficiones que sentimos por algo o por alguien. Son las actividades que nos gusta hacer, que nos hacen sentir bien, cuya realización, ¿qué nos genera? Satisfacción, ¿sí? Y estos intereses, ¿desde cuándo se van presentando o se van forjando? Desde cuando somos niños. ¿Recuerdas cuando eras pequeño, ¿sí? Y decías a papá o a mamá, yo quiero ser profesor o profesora, yo quiero ser médico, ¿sí? Yo quiero ser policía, ¿te acuerdas? ¿Sí? Bien. ¿Por qué hacíamos estos comentarios? Porque observábamos en todas estas personas cómo era su actividad laboral, cómo era su actuación y nos llamaba la atención, ¿sí? Entonces, desde muy niños ya nos dábamos cuenta, por allí hay algunas luces, ¿no? que estaban ya brillando y nos estaban dando información. Entonces estos intereses van surgiendo desde cuando somos niños. Bien, ¿y qué hacer cuando yo voy identificando algunos intereses? Tenemos que empezar a trabajar en ello, ¿sí? Entonces nos hacemos algunas preguntas para conocer de forma más específica nuestros intereses. Primera pregunta, ¿qué es lo que te gusta? Segunda pregunta, ¿cuáles son las actividades que cuando las realizas se te pasa el tiempo volando? Yo creo que ahora ya tienes algunas ideas en mente. Yo te voy a hablar qué tipos de intereses hay. Hay algunas personas que les gusta participar en acciones, como por ejemplo, quieren ver el que los demás estén muy bien, ¿no? Van en busca del bienestar, de la salud o del estado mismo de una persona o de un grupo de personas. Si es así, los intereses que presentan van hacia lo asistencial. Bien. Si, por lo contrario, encabezas o guías las actividades de otras personas, con todos los riesgos que esto implique, probablemente tus intereses vayan por la parte ejecutiva o persuasiva. Alguien dirá, ya a mí me encanta mucho escribir, tomar la palabra en una reunión, ¿sí? Me gusta de pronto deleitarme, ¿no? Deleitar a las demás personas recitando, me gusta la lectura. Probablemente tus intereses vayan por lo verbal. Aparece otra persona y me dice, a mí me encanta mucho compartir, ¿sí? Convertir los materiales, convertir estos materiales en dibujos, en modelos o en carteles. Probablemente tengas intereses artístico-plástico. Bien, continuamos. Por ahí se presenta otra persona y me dice, ¿sabe? A mí me encanta escuchar música, me gusta cantar, ¿sí? Tengo buen oído, mi oído es muy coordinado, ¿sí? Cada vez que canto y sigo la letra de una canción, realmente hasta yo parezco la cantante o el cantante. Entonces tus intereses van por lo musical. Alguien dice, a mí me encanta ordenar, clasificar, agrupar objetos, dar un sentido de orden, ¿no? A un grupo de objetos, ideas o materiales. Entonces probablemente tus intereses vayan por la parte de organización. Alguien dice, a mí me encantan los números, me encantan resolver problemas matemáticos, me encantan llevar las cuentas, ¿no? Entonces tus intereses van por el cálculo. Alguien dirá, a mí me llama mucho la atención el conocer la causa de los fenómenos naturales. Entonces tus intereses pueden ir por lo científico. Alguien dice también, ¿no? Me encanta arreglar o construir objetos, aparatos y conocer cómo funcionan. Entonces tus intereses pueden ir por el área mecánica constructiva. Y finalmente, a mí me encantan realizar diversas actividades, pero fuera de mi casa, ¿no?
al aire libre. Entonces justamente tus intereses van por esa dirección. Actividades que se hacen fuera de un ambiente cerrado, al aire libre. Muy bien, entonces en este momento ya vamos poco a poco identificando, ¿no? Hacia dónde se va dirigiendo esos intereses. ¿Qué más es importante conocer en este autoconocimiento? ¿Qué habilidades presentas? ¿Y alguna vez te has preguntado qué son las habilidades o aptitudes? Las habilidades son disposiciones. Pueden ser naturales o adquiridas. ¿A qué me refiero? Naturales, que son heredadas, ¿sí? O adquiridas, que son en lo que yo he ido desarrollando, pero a base de esfuerzo y de dedicación, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero específicamente? Las habilidades se dejan ver a través de las actividades en las que somos buenos. ¿Qué preguntas podríamos hacernos para poder identificar? ¿En qué área me siento como pez en el agua? Me diferencio mucho de mis compañeros de repente, ¿no? De repente haciendo cálculos matemáticos. Los intereses van muy de la mano también con las habilidades, ¿sí? Entonces, por allí que vamos identificando ya algunas. O a mí me encanta todo lo que se relacione con leer, con escribir, con tomar la palabra, ¿no? Para hacer un discurso, para poder representar a un grupo de personas. Entonces, por allí el interés de repente es lingüístico, ¿sí? O me encanta todo lo que tiene que ver con la destreza corporal. Por allí podríamos ver que por allí el interés ya va por la parte de gimnasia de repente, ¿sí? O destreza manual. La destreza manual es importante, ¿cierto? En distintas actividades que realizamos. Entonces es importante que vayamos preguntándonos para ir identificando cuáles son las habilidades que están presentes en nosotros. Probablemente alguien diga, mi papá es músico y a mí me encanta todo lo relacionado a la música. ¿Te das cuenta? Probablemente has heredado, ¿sí? Estas habilidades. ¿De quién? Del papá. Bien, continuamos. ¿Qué más es importante conocer? Bien, ya empezaron ahora sí las preguntas. Caroline nos dice, soy Carolina, yo quisiera una sesión sobre las emociones o cómo uno puede controlar el fuerte carácter. Claro que sí, Carolina. Hay un tema exclusivo para poder compartir, el manejo de la ira. Y lo vamos a hacer más adelante, ¿sí? En una próxima oportunidad. Bien, continuamos. En este autoconocimiento, ¿qué más es importante? Que conozcamos nuestros valores, ¿sí? ¿Y qué son nuestros valores? Son guías de nuestras acciones. Expresan qué es lo más importante y trascendente para nosotros en el momento que sea, en el momento que vamos ejecutando una acción, ¿sí? Entonces nos va poniendo un freno que nos diga, esto es lo correcto y esto es lo que te hace detener, ¿sí? Entonces por allí van esos valores. Muy bien. Entonces de esta forma también se van expresando nuestra posición ética frente a la vida, ¿sí? En función a lo que es correcto y lo que no para nosotros. Muy bien. Ahora yo te voy a compartir. Vamos a compartir dos preguntas que podríamos hacernos para poder encontrar respuesta a qué valores son los que yo presento. Primero, ¿qué es lo que te inspira? ¿Qué es lo que te motiva? ¿La justicia? ¿La salud? ¿Lo político? ¿Lo religioso? ¿O lo económico? Yo te voy a compartir algunos, los valores, ¿no? Que nos van identificando o que van guiando el actuar de diferentes personas. Primero, cuando nosotros llevamos a cabo la búsqueda de la verdad mediante la investigación, utilizando un proceso lógico ordenado y claro, entonces esto significa que tus valores van por el lado teórico, ¿sí? Si nosotros damos preponderancia y nos centramos mucho en las relaciones, ¿no? De las cosas, sobre todo, nos implicamos en ser prácticos, en ser ahorradores de repente de energía, ¿no? De espacio y de tiempo, sacamos provecho y utilidad a todas las cosas, entonces los valores que estás presentando van por lo económico. Bien, si otra persona me dice, yo valoro mucho la belleza, me encanta la producción que tiene que ver con la belleza, ¿sí? Me da mucha satisfacción personal. Entonces, los valores que
van presentándote frente a ti son los estéticos. ¿Bien? Alguien dice, a mí me encanta buscar la compañía de los demás. ¿Por qué? Porque voy viviendo experiencias con todos ellos, voy aprendiendo muchas cosas y siento mucho gusto por servir a los demás y ayudar a los demás. Entonces, los valores que presentas van por el lado social, ¿sí? Continuamos. A mí me gusta utilizar los conocimientos como medio para lograr el poder. Manifiesto la voluntad, de repente demando, ¿no?, frente a los demás, en el deseo de dirigir y gobernar a los demás. ¿Por dónde se irán esos valores? Por lo político. Y finalmente, si orientamos nuestra vida, ¿sí?, de acuerdo a las convicciones éticas y religiosas, entonces, y a su vez, nuestra tendencia es invitar a los demás a este tipo de actividad. ¿Qué tipo de valores serán? Religiosos. Bien. Si hemos ido identificando a alguno de nosotros, entonces es importante, ¿sí? Bien, continuamos. ¿Qué más es importante conocer en este autoconocimiento? El estilo de vida y de trabajo, ¿sí? Aquí cada uno de nosotros dijimos que es un ser singular, único. Cada uno de nosotros tiene una manera única y diversa de hacer las cosas, ¿sí? De aprender, de pensar. Somos únicos. Dijimos que lo que nos hace únicos es nuestra personalidad. Bien, entonces, en función a ello, vamos a ir también identificando cuál es mi estilo de vida. Cómo es que me gusta desenvolverme o desarrollarme, ¿no?, dentro de un ambiente, dentro de un entorno. ¿Cuál es ese estilo o esa forma de trabajo? ¿Me gusta trabajar solo? ¿Me gusta trabajar con más personas dentro de un equipo? Entonces también es importante dar respuesta, ¿sí?, al estilo de vida y de trabajo. Y dentro de ello, para terminar esta parte de autoconocimiento, ¿qué más es importante? Que yo me pregunte, ¿en qué ambiente me siento más cómodo? Bien, me gusta un ambiente que sea muy estructurado, muy ordenado, ¿no?, organizado, donde haya mucha planificación. Me gusta más la espontaneidad, la creatividad, o me gusta más vivir en el campo, o prefiero la ciudad. Es decir, ¿cómo soy yo? Bien, Daniel nos hace un comentario, nos dice, ¿puedes enviarnos el material de la exposición? Bien, vamos a continuar. Bien, seguimos. Esta es la segunda clave para que podamos ir descubriendo nuestra vocación, ¿sí? Muy bien. Segunda clave, el vínculo profundo con los demás. Como dijimos antes, nosotros no estamos aislados, vamos conviviendo en una sociedad, ¿sí?, con nuestros padres, con nuestros hermanos, si estamos en el colegio, con nuestros compañeros, ¿sí?, y en el entorno al que asistamos con muchas personas más. Como no somos seres aislados, entonces es importante que te des cuenta que el vínculo que vayas estableciendo con cada una de estas personas tiene que ser un vínculo sano, ¿sí? Cuando nosotros establecemos vínculos sanos, ¿qué va sucediendo? Que nos va permitiendo brillar en diversos momentos y situaciones, nos va permitiendo crecer. ¿Por qué? Porque nosotros vamos reflejando, ¿sí?, muchas cosas frente a los demás, y de la misma manera ese reflejo se vuelca también en nosotros. Si los vínculos se dan de manera saludable, como ya hemos dicho, es muy benéfico para nosotros. Bien, dentro de este vínculo profundo con los demás, ¿qué va a suceder en el contacto? Vamos a ir teniendo experiencias, vamos a ir aprendiendo día a día. ¿Y esas experiencias son importantes? Claro que sí son importantes para ir sumando esta parte del proceso de orientación vocacional. Es importante. Muy bien, clave número 3. En la clave número 3 necesitamos estar atentos también a los signos de la vida. ¿Por qué? Como ya habíamos mencionado, la vocación es un llamado interno, pero este llamado interno es lo único que yo voy a tomar en cuenta para poder descubrir la verdadera vocación. No. Es el llamado interno que se va atrayendo como si hubiesen imanes externamente, ¿sí? ¿Y quiénes representan esos imanes?
justamente las experiencias que vamos teniendo con la sociedad, con las personas con las que nos vamos involucrando y nos vamos rodeando, ¿sí? Entonces, al estar atentos a estos signos de la vida, nosotros, si vamos manteniendo los vínculos saludables que ya mencionamos antes, ¿qué vamos a dejar en cada actuar que vamos teniendo? Una huella, ¿sí? Una huella. Y va a ser positiva si hay vínculos sanos. De lo contrario, va a ser perjudicial para nosotros. Muy bien. Clave número 4. ¿Qué más es importante para descubrir mi vocación? La dedicación. No es suficiente con que yo siento el llamado, es interno y ahí se quedó, sino el que yo vaya identificando todo lo que se ha mencionado, el que identifiques características de tu personalidad, el que identifiques tus intereses, el que identifiques tus aptitudes, tus valores, ¿sí? Tu estilo de vida, el que identifiques en qué ambiente te sientes cómodo, para en función a eso empezar a trabajar con mucho esfuerzo, con mucha dedicación. No nos quedemos dormidos ni adormecidos. Hagamos algo, ¿sí? Escuchemos el llamado, pero procuremos también irlo uniendo con todo lo que ya se ha mencionado, ¿sí? Si en este momento yo me quedo muy cómodo en mi zona de confort porque no requiere que haga esfuerzo, ¿sí? Es más cómodo estar dentro de casa de repente, o es más cómodo estar sentado dentro de un salón de clases y no participar, ¿sí? Para evitar que me critiquen. Dijimos cuando hablábamos de proyecto de vida, cuando también mencionábamos de la toma de decisiones, nos va a dar mucha satisfacción el arriesgarnos, porque cuando lo hacemos vamos a poder saber si realmente es lo que yo quiero o era lo que no deseaba, ¿sí? Y en función a eso, hacerle ajustes, ¿sí? Para poder lograr lo que yo en este momento me estoy proponiendo. Bien, entonces es importante, despleguemos, salgamos de esta zona de confort. Muy bien, como ya lo habíamos dicho, ¿desde cuándo nosotros vamos identificando, desde cuándo tenemos esta inquietud vocacional? Desde cuando somos niños, ¿sí? Y cuando va pasando el tiempo, vamos avanzando en edad, se va uniendo y fortaleciendo en relación a las características de ese autoconocimiento que voy teniendo, a los otros aspectos que hemos mencionado que son importantes. Entonces, solo así voy a tener claridad, ¿sí? Voy a tener luces, voy a saber hacia dónde dirigirme. Muy bien. En algún momento también nos hemos preguntado, hay algunas personas que están siguiendo estudios superiores o que de pronto han emprendido un proyecto, pero lo abandonan, ¿sí? Conozco el caso de muchas personas que estuvieron siguiendo una carrera universitaria y cuando llegaron a segundo año, desaparecieron. Algunos que terminaron la carrera a los 5 años de formación y actualmente no ejercen la profesión. ¿Por qué será? Justamente porque no identificaron con claridad cuál era su vocación. ¿Por qué otra razón? Porque no tuvieron un proyecto de vida. Y cuando hablábamos del proyecto de vida, es un camino, ¿sí? Que nos va a permitir organizarnos y nos va a dar luces para poder continuar paso a paso. Pero si no tenemos este proyecto de vida y no sabemos cuál es nuestra vocación, entonces, ¿cómo vamos a alcanzar lo que yo quiero? ¿Sí? Las metas que me vaya proponiendo, si no sé hacia dónde dirigirme. Entonces, una de las razones por la que las personas abandonan algo, ¿sí? Es justamente porque no tienen el proyecto de vida. Además de eso, difícilmente sostienen sus convicciones, lo que quieren, lo que piensan. Lo dejan de lado. Habíamos mencionado también antes, ¿sí? Es importante lo que tú desees. Si lo haces con mucha entrega, con mucha dedicación, vas a poder encontrar los resultados que esperas. Otra razón por la que las personas abandonan, ¿sí? Los proyectos que emprenden o las carreras o las profesiones que se deciden seguir también es porque no han tomado en cuenta sus características de personalidad.
sus intereses, sus valores, su estilo de vida, el ambiente en el que les gustaría desenvolverse, ¿no? Hablando de lo laboral. Lo han dejado de lado y simplemente escogieron, ¿no? O pensaron que por aquí es el camino a seguir porque los demás lo hacen, porque de pronto es algo que está de moda, porque es algo que me va a permitir obtener dinero a la larga. Y ya dijimos al inicio, el dinero no nos va a garantizar, ¿sí?, que nuestra vida sea plena, de ninguna forma. Lo que sí nos va a dar garantía es lo que tú sientas, lo que tú hagas con esa pasión, con esa entrega, con el compromiso contigo mismo y con mucho amor sobre todo. Bien, es importante que también recuerdes algunos aspectos, pero antes a mencionarte, vamos a ir revisando algunos comentarios y preguntas. Bien, Oscar nos dice, Caroline, buenas tardes. ¿Cómo trabajar este tema con una niña de 7 años y desde qué edad ya puedo trabajarlo? Muchas gracias, Oscar. Cuando hablábamos de proyecto de vida, que va muy de la mano con lo que es esta parte de vocación, ¿sí? Es algo que no se puede desligar, lo vamos haciendo desde cuando son niños. Y específicamente, si esta pequeña tiene esa edad, es ideal. ¿Por qué? Porque nosotros ya vamos identificando cuáles son las habilidades, qué aptitudes tienen y en relación a ello, ¿qué vamos a hacer? Ir reforzando. Si mi niño o mi niña tiene aptitudes numéricas, ¿qué voy haciendo? Vamos reforzando, no solo con los trabajos que se puedan realizar en el colegio, sino, por ejemplo, en este momento, si salimos de compras, ¿cómo vamos reforzando esa habilidad? Tenemos un listado de todas las compras que vamos a hacer y vamos a ir sumando, ¿sí? A ver, ¿cuánto es el gasto total de toda la compra que hemos hecho? A ver, ¿cuánto es lo que tenemos que pagar y cuánto es la devolución que nos tienen que hacer, el vuelto, ¿cierto? Vamos reforzando. En casa, ¿de qué otra manera? A través de juegos. Hay varios juegos. Por ejemplo, hay un juego que se llama Uno, ¿sí?, que justamente también va relacionado. Nosotros podemos utilizar para ir potenciando, ¿no?, esta parte de operaciones matemáticas, a través de la suma, a través de la sustracción, también de la resta, ¿no? Y vamos de una u otra manera reforzando, como vuelvo a repetir, para que nuestro niño o nuestra niña vaya encaminando y vamos haciéndole propuestas también. Nosotros vamos revisando qué actividades se van relacionando con estas aptitudes que tiene, ¿no? Alguien dirá, probablemente podría ir por la parte de economía, ¿sí? Podría ser una muy buena alternativa. La parte de contabilidad, claro que sí. Lo que vamos a ir haciendo como padres en este momento es ir consiguiendo, ¿no?, diferentes materiales también que vayan complementando estas aptitudes, ¿sí?, que va teniendo los niños. Y una vez más, desde muy pequeños es importante que los padres de familia identifiquen cuáles son los intereses, cuáles son las aptitudes y las habilidades que vamos a ir reforzando a lo largo del proceso de vida de nuestros hijos, para que cuando llegue el momento en que se tenga que tomar una decisión, claro que la decisión va a ser de ti, querido estudiante, ¿sí? Entonces los padres lo único que van a hacer es apoyar, ¿sí?, a esa decisión. Bien. Muchas gracias, Oscar. Espero haber respondido a su pregunta. María nos menciona, licenciada, buenas tardes. Soy paciente oncológica. Debo de planificar mi futuro de otra forma. Bien, María. Entiendo que es una situación, bueno, un tanto difícil, ¿cierto? Pero con la voluntad que uno ponga día a día para poder superar, ¿sí?, diferentes situaciones que van surgiendo en este momento, pues lo podemos hacer. Bien, entonces, ¿cómo vamos reestructurando, en este caso, nuestro proyecto de vida? ¿Cómo lo vamos reestructurando? Primero, como ya habíamos dicho antes, ¿no?, visualicemos qué es lo que nos gustaría en este momento conseguir, ¿sí? En este momento, en mi situación, en cómo me siento, qué me gustaría conseguir. En relación a ello, nosotros también vamos a ir complementando lo que ya hemos mencionado. ¿Cómo es mi personalidad? ¿Sí? ¿Qué intereses tengo?
algo que podría ir acomodándose a este momento, pero que se va a relacionar con lo que yo estoy visualizando, qué me gustaría lograr, ¿sí? Entonces va a resultar más sencillo porque definitivamente nosotros también ya tenemos experiencia previa, ¿sí? Experiencia de vida previa. Probablemente hayamos tenido ya algunas metas, ¿no? Anteriores que quizás se llevaron a cabo o probablemente quedaron inconclusas, ¿sí? Si quedaron inconclusas, entonces es momento de nuevamente plantearlas y buscar ese camino que me lleve a lograr, a conseguir lo que yo quiero, ¿sí? Entonces, María, nuevamente, reestructuremos ese proyecto de vida en relación a lo que yo quiero lograr en este momento. ¿Se puede? Sí se puede. Cuando hay voluntad, las cosas salen muy bien. Bien, Eli nos dice, bueno, saludos Eli por estar allí compartiendo con todos nosotros. Bien, decíamos, vamos a tomar en cuenta dos aspectos más. Mencionamos el primero. Eh, el primero es, ¿quién toma la decisión cuando yo elaboro un proyecto de vida y cuando descubro mi vocación? ¿Quién toma la decisión? Tú, ¿sí? No lo van a hacer tus padres, no lo van a hacer tus hermanos, ni tampoco tus amigos, tú. Por consiguiente, si la decisión es tuya, porque es una gran responsabilidad, entonces, ¿qué hacemos? Vamos informándonos, vamos identificando todo lo que hemos mencionado en función a nuestro autoconocimiento y solo así vamos a poder tomar una buena decisión. Bien, ¿qué más necesitamos tener presente? Poseer un adecuado conocimiento de ti. ¿Te das cuenta que el autoconocimiento no lo podemos dejar de lado, no podemos desligarnos? Es importante, porque en relación a ello vamos a tener mucha claridad hacia dónde se orientaría mi vocación, lo que yo quiero hacer. Quiero enlazar los intereses, las aptitudes, todo lo que he identificado en mí hacia una carrera. ¿Puede enlazarse? Sí, puede enlazarse. ¿Podemos llevar a cabo lo que queremos? Claro que sí. ¿Qué más es importante tomar en consideración? Que antes de decidir, ¿qué habíamos dicho? Informarnos, ¿sí? Informarnos. En este momento he decidido seguir una carrera universitaria porque he descubierto que mi vocación va muy de la mano, ¿sí? Se relaciona con una carrera específicamente. Entonces, si he tomado esta decisión, ¿qué haré después? Tengo que revisar todo lo relacionado a esta carrera que he decidido seguir. ¿Cuántos años tiene de duración? ¿En qué lugar puedo estudiar? ¿Sí? ¿En dónde voy a trabajar una vez que termine la profesión? ¿Sí? ¿Qué necesito? Todo lo relacionado. Cuando estoy llevando la carrera, ¿qué cursos son los que se desarrollan en la carrera? ¿Sí? Para que yo pueda tener esa seguridad y finalmente diga, yo quiero esta carrera, oye, yo quiero ir por este camino. ¿Se puede? Sí se puede. Hay algo importante que bueno, de utilidad que lo tengas presente. Cuando estaba en el colegio, constantemente recuerdo una profesora nos repetía, ¿sí? Y ahora lo comparto también contigo. Tú eres el arquitecto de tu propio destino. Entonces, si yo soy el arquitecto de mi destino, de mi vida, ¿qué empiezo a hacer? Justamente a proyectarme para poder hacer esa construcción de lo que yo quiero, de mi vida. ¿Sí? Recuerda, es tuya, no de los demás. Hay muchas personas que a tu alrededor te van a brindar apoyo, sí es cierto, pero recuerda, ¿quién va a vivir esa vida? Tú. ¿Quién se va a enfrentar? Tú. Entonces, ¿quién necesita estar preparado para eso? Tú. Bien. Finalmente, como les había mencionado antes, hay una pregunta más. A ver, Génesis nos dice, ¿estaría bien estudiar algo que tus padres quisieron que lo hagas a pesar de que no te guste? ¿Qué podría ser? Bien, Génesis, muy buena pregunta. Muy bien. Si tomamos en cuenta lo que ya habíamos mencionado sobre lo que es vocación, que decíamos que es un llamado interno, ¿cierto? Que se va a ir conectando como una especie de imanes con todo lo que sucede externamente, es cierto. Pero pregunto, ¿realmente te da satisfacción seguir probablemente una carrera que alguien te propone?
Encuentras relación con tus intereses, encuentras relación con tus habilidades, encuentras relación con lo que a ti te gusta hacer. Si no es así, pregunto. ¿Tú crees que sea conveniente que en este caso, ¿no? Nos decidamos y nos arriesguemos, ¿no? A terminar la carrera si no estás muy cómoda? Que no se malinterprete, ¿no? Con los padres de familia. Estamos incentivando a que sus hijos hagan lo contrario, no, de ninguna forma, sino el detalle está en función a lo que ya les había comentado. Si pasa 1, 2, 3 o 5 años y no te sientes a gusto y satisfecha, ¿no? Con lo que estás haciendo, ¿vas a poder desarrollarte o desenvolverte en ese campo? Probablemente, como ya había dado de ejemplo, termines la carrera y no trabajes en ello, porque no te sientes cómoda. Sería mucho más importante que comencemos a relacionar, a identificar todos los aspectos de autoconocimiento que ya habíamos mencionado en cuanto a tus intereses, sobre todo, si esto te da mucho gusto y satisfacción. Si no es así, retomemos una conversación con los padres para buscar otro tipo de alternativas y opciones. Muy bien, Génesis, espero haber respondido a tu pregunta. Bien, finalmente, como ya les también se dijo al inicio, si en este momento consideras que te gustaría descubrir esa vocación, pues a través de Acompáñame en línea te podemos ayudar, ¿sí? ¿Qué tienes que hacer? Comunicarte al 965-384-241. Estamos realizando en este momento lo que es orientación vocacional y profesional, ¿sí? Para todo aquel estudiante que se encuentre en 5º año de secundaria, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Te comunicas inmediatamente, la secretaria te va a dirigir con cada una de nosotras. Estamos haciendo la evaluación a través de plataformas virtuales, en este caso Google Meet y a través de Classroom. Entonces, por la situación en la que nos encontramos, esta es nuestra forma de trabajo. ¿Qué hacemos en la evaluación? Todo lo que he mencionado. Vamos a evaluar cómo es tu personalidad, vamos a evaluar tus intereses, vamos a evaluar tus aptitudes, ¿sí? Y vamos a evaluar también la información personal tuya, porque es importante tomarla en consideración, ¿sí? A lo que tú también esperas, también lo tomamos en cuenta para poder hacer una orientación. Entonces, sería bueno que aproveches también esta oportunidad. Comunícate. Muy bien. Susana nos dice, Caroline, gracias por orientarnos también a nosotros padres para poder guiar a nuestros hijos. Un abrazo. Saludos, Susana. Muchas gracias por tu comentario. Oscar nos dice, ¿cómo perder el miedo al fracaso? Bien. Definitivamente hay situaciones que no nos van a salir como esperamos, ¿cierto? Pero como ya mencionamos antes, ¿cómo vamos a saber si algo funciona o si algo no funciona? Haciéndolo, arriesgándolo, ¿sí? Y no quedándonos con esa pregunta, ¿y si lo hubiera hecho de esta forma? ¿Y si mejor me hubiera decidido hacerlo? No nos vamos a quedar. Entonces, si algo no nos sale como esperamos, ¿no? Fracasamos, ¿sí? No nos fue bien. ¿Nos detenemos? ¿Nos ponemos a llorar por muchos años? No. El fracaso es parte de, ¿sí? Hay situaciones que no van a salir como esperamos, es parte de, pero ¿qué hacemos? Como lo hemos repetido y lo hemos dicho también cuando hablábamos de proyecto de vida, ¿sí? ¿Qué hacemos? Si algo no funciona, vuelvo a reestructurar, le hago un ajuste. Algo no ayudó en la medida que yo esperaba para que las cosas salgan de esta forma o no logré lo que yo tenía pensado, ¿sí? Entonces vamos a hacer una evaluación. ¿Qué fue lo que no ayudó a que se presente este resultado? ¿Se puede? Sí se puede. Una vez más, la vida no es un camino lineal. ¿Cómo es la vida? Un camino con subidas, bajadas y a veces con bifurcaciones, también con altibajos, ¿sí? La vida es así. Y por ende, cada experiencia de vida que vamos teniendo a través de este camino
en subidas, bajadas, en circunvalaciones o en bifurcaciones, ¿vamos aprendiendo? Sí, claro que sí. Si en algún momento el aprendizaje nos hace caer, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos hundiéndonos? No, nuevamente nos levantamos. Tenemos que seguir el camino, ¿sí? Una vez más, si la vida no tendría toda esta variedad de caminos, sería algo muy hermoso, sería divertido. No, no, sería algo monótono, porque ya sé lo que va a pasar, ¿sí? Ya estoy, por la experiencia que tengo, cada vez que yo me voy por este lado, yo sé qué es lo que se viene después, ¿sí? Es algo monótono cuando el camino es lineal. Pero la vida no es así. La vida es diversa, ¿no? Tiene muchas cosas, muchos misterios que nos hacen dar sentido a nosotros, a la vida de uno mismo, ¿sí? Muy bien, Oscar, espero haber podido responder también a su pregunta. Muy bien, les agradezco por haber estado allí presentes, ¿sí? Con este compartir, que lo venimos haciendo cada martes y cada viernes. Cada martes dirigido justamente a estudiantes y jóvenes y los días viernes se dirige a padres de familia. Muy bien, agradezco una vez más esta participación y nos volvemos a encontrar la siguiente semana, el día martes a las 4. Hasta pronto.